días. Estamos transmitiendo desde Acapulco, el bello puerto de Guerrero. Vamos a darle un fuerte aplauso desde esta preciosa iglesia, Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos porque Dios es nuestro Señor, Jesucristo nuestro Salvador, y nos espera una herencia incorruptible, inmarcesible, preparada para todos sus hijos. ¿Sí lo creen? Bueno, pues gracias a Dios que contamos con la bendición de podernos juntar, de poder estudiar la palabra de Dios juntos. Y bueno, pues damos gracias a Dios también por la vida de nuestro pastor Gustavo Ríos, su esposa, y de todo el equipo que colabora en este ministerio. Y hoy, con el favor de nuestro Señor, vamos a comenzar pues en estos días tan hermosos un libro, el libro más pequeño del Antiguo Testamento. El libro de Abdías está en el Antiguo Testamento, está entre Amós y también entre Jonás. Váyalo buscando, por favor, si es tan amable. Y vamos a ver un breve panorama de lo que es este precioso libro. Les repito yo, los libros más pequeños que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es el libro de Abdías. En el Nuevo Testamento encontramos la segunda carta de Juan. Son los libros más pequeños en proporción en versículos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y bueno, santos hermanos en la fe, vamos a dar una breve semblanza de lo que es este libro. ¿Quién lo escribió?, ¿verdad? ¿Cuántos autores en semejanza a su nombre encontramos en la Biblia? ¿Cuál es el propósito central de esta enseñanza? Aproximadamente cuándo se escribió, cuál es el punto y a quién va dirigido este libro, qué diferencia hay entre una revelación y una visión, que lo que recibe Abdías es una visión. Y vamos a ver este libro en estos días acá en Acapulco, en esta preciosa iglesia. Bueno, el libro de Abdías es nombrado de acuerdo al profeta que recibió esta visión. De acuerdo a lo que dice Abdías, capítulo 1, versículo 1, como usted se dará cuenta, solamente tiene un capítulo, 21 versículos. Y Abdías quiere decir siervo de Jehová. Abdías, como le venía diciendo yo, es el libro más corto en versículos en todo el Antiguo Testamento. El autor y fecha, como le decía yo, no se conoce mucho acerca de él. Hay alrededor de 15 nombres parecidos a este que es Abdías. Ninguno se le puede atribuir con certeza cuál de ellos es el que escribió este libro. Y Abdías fue probablemente un contemporáneo de Elías y Eliseo. La fecha de la escritura de este libro está ligada al ataque edomita contra Jerusalén. Esto lo vamos a estudiar muy seguramente en 8 días, ya que se encuentra esta descripción entre el versículo 10 y 14. Al parecer, Abdías escribió poco después de este ataque, y de acuerdo a lo que dice la cronología, los historiadores, hubo 4 invasiones significativas de Jerusalén en la historia del Antiguo Testamento. Voy a mencionarlas, algunas de ellas, voy a mencionarlas a ellas para ir más centrado en cuál fue el tiempo aproximado o veraz en el que fue escrito este libro. Por Sisac, rey de Egipto, esto fue en el año 925 antes de Cristo, durante el reinado de Roboam. Todo esto se describe en el primer libro a los Reyes, en el capítulo 14, versículo 25 y versículo 26. Así también como en todo el capítulo 12 del segundo libro a las Crónicas. La otra invasión, o la segunda invasión que se tiene registrada, es por los filisteos árabes. Esto ocurrió entre el año 848 al año 841 antes de Cristo, durante el reinado de Joram de Judá.
y nosotros podemos encontrar este relato en el segundo libro a los Crónicas, en el capítulo 21, versículo 8 hasta el versículo 20. La tercera invasión que nosotros vemos, o el tercer ataque, es por el Joás, rey de Israel. Esto fue en el año 790 antes de Cristo, y nosotros lo podemos corroborar en el segundo libro a los Crónicas, en el capítulo 14 y en el capítulo 25. Y por último, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto fue en la caída de Jerusalén, que se describe en el año 586 antes de Cristo. Y de estas cuatro que acabo yo de mencionar, solo la segunda y la cuarta, la última que acabo yo de decir, probablemente encajan con la información histórica de cuando se escribió este libro de Abdías. ¿Cuál es el contenido o el contexto histórico? Mire usted, los edomitas tienen su origen en Esaú, el primogénito gemelo de Isaac y Rebeca. Si usted me hace favor, vamos al libro de Génesis, en el capítulo 25. El primer libro que escribió Moisés, Génesis capítulo, o que se encuentra en tu Biblia, Génesis capítulo 25, versículo 24 hasta el 26. ¿Quiénes son los edomitas? Ya te decía yo que tienen su origen en Esaú, que es el primogénito, el gemelo de Jacob, ¿verdad? O sea, de Isaac y Rebeca. Bueno, Génesis 25, ¿la tienes? En el verso 24 hasta el 26, dice la Biblia: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre, ¿cómo dice? Esaú. Versículo 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar. ¿De quién? De Esaú. Y fue llamado su nombre, ¿cómo? Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, santos hermanos en la fe. Entonces vemos acá dos niños que nacen, Esaú y Jacob, ¿cierto? El nombre de Esaú quiere decir velludo, porque él era todo velludo como una pelliza, lo acabamos de leer. Y también es llamado Edom, lo cual quiere decir rojo, debido a la venta de su primogenitura a cambio de un guiso rojo. Eso nosotros lo podemos leer aquí mismo en Génesis capítulo 25, pero en el versículo 30. Vamos a leer desde el 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso, ¿cómo? Rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre, ¿cómo? Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, Esaú, Edom son el mismo. ¿Vamos agarrando la onda? Bueno, él mostró un menosprecio, Esaú, un menosprecio por las promesas de pacto al casarse con dos mujeres cananeas. Vamos a Génesis capítulo 26, verso 34. ¿Por qué te doy todo este panorama y por qué tienes que apuntarlo? Porque de acá salen muchísimos enemigos del pueblo de Dios. Génesis capítulo 26, versículo 34. La Biblia dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo. ¿Y a quién? A Besamat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. El jovencito tenía dos esposas, dos mujeres. Y más adelante, ¿verdad? De acuerdo a lo que vemos en Génesis capítulo 28, versículo 9, se casa con una hija de Ismael.
Bien, fíjense ustedes. Esaú estableció una región que en su mayor parte estaba constituida por montañas escabrosas al sur del Mar Muerto. Eso lo puedes corroborar si estás anotando en Génesis capítulo 33, en el verso 16, Génesis capítulo 36, versículo 8 y 9. Te lo vuelvo a repetir con muchísimo gusto. Génesis capítulo 33, verso 16, Génesis capítulo 36, versículo 8 y 9. ¿Por qué son tantos estos datos tan interesantes? Bueno, porque tenemos que saber, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice, que quién era este hombre, Esaú, cómo se desprendieron o se hicieron varias tribus, se hizo una nación, porque si nos acordamos lo que la Biblia dice, que llevaba 2 naciones en su vientre, entonces, ¿cómo se formó esa nación? La de Jacob, ¿verdad? Vemos las 12 tribus, etcétera, etcétera, y la de Esaú, los edomitas. Esas 2 naciones que estaban desde el estómago, ¿verdad? Pues desde el vientre de la mamá, estaban ya peleándose. Hasta, ahora sí que hasta donde nos deja ver la palabra de Dios, fueron siempre enemigos. Y vamos a ver cómo es que Dios permitió, escúchame con atención, que Esaú, su descendencia, estorbara, se burlara, fuera una nación completamente egoísta, una nación idólatra, una nación llena de inmoralidad, de pecado, que siempre persiguió a la nación, a la descendencia de Jacob. Y eso nos va a enseñar, amados hermanos en la fe, haciendo un pequeño paréntesis en esta cronología histórica, en que cómo vemos nosotros, y nos podemos preguntar primeramente, oye, ¿por qué los que no son cristianos prosperan? Muchos de ellos. ¿Por qué los que no son cristianos persiguen a los que son cristianos? ¿Por qué los que no son cristianos son personas malas, amargadas? Muchos de ellos, no todos, pero simple y sencillamente no tienen a Cristo. ¿Y por qué se ve como si siempre les fuera bien? Entonces vamos a ver el comportamiento de los edomitas, vamos a ver el comportamiento de la familia de Esaú, y cómo Dios va a toma la justicia y cómo va a defender a su pueblo. Fíjense ustedes, esta nación llamada, ¿verdad? Al sur del Mar Muerto, que yo les decía, de Edom, escúchame, era el área de 64 kilómetros de ancho, la cual se extiende aproximadamente 160 kilómetros al sur del Golfo de Acaba. La lucha y nacimiento de Jacob y Esaú, que nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 25, forman el contexto definitivo de la profecía de Génesis, capítulo 25, en el verso 23, que a continuación te voy a leer, y que ya te había dicho yo un breve panorama de ello, de las 2 naciones. Génesis capítulo 25, versículo 23, dice la Biblia: y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bueno, sus descendientes respectivos, Israel y Edom, fueron enemigos perpetuos. Cuando Israel salió de Egipto, escucha, Edom negó, es decir, Esaú, sus descendientes, negaron a Jacob el paso por en medio de su tierra. Esa tierra que ya te había dicho estaba localizada al sur del Mar Muerto, y que nosotros podemos leer, apúntale, Números capítulo 20, versículo 14 hasta el versículo 21. No obstante, Israel fue instruido por Dios para ser amable con los edomitas. Y eso lo encontramos, ¿verdad?, en Deuteronomio capítulo 23. Escucha, Abdías, habiendo recibido la visión de Dios, Abdías, el que escribió el libro de Abdías, fue enviado a describir sus crímenes y a pronunciar destrucción total
sobre esta nación por su trato hacia Israel. ¿Qué te quiero decir? Este mensaje titulado Primer anuncio del castigo a Edom, escúchame, es una voz de alerta, una voz de consuelo, una voz dada del Espíritu Santo a través de sus escrituras para el creyente, para el Hijo de Dios, a perseverar, a seguir buscando la santidad, a seguir poniendo espiritualmente los ojos en Jesús. Que aunque nosotros veamos a los enemigos del pueblo de Dios, no nos enfademos, no nos cansemos de seguir haciendo el bien. Que aunque nosotros veamos injusticias, persecuciones, burlas, completamente todas ellas contra el pueblo de Dios, nosotros veamos textualmente lo que hay de promesas, de bendiciones para el pueblo de Dios. Que Dios nunca se ha olvidado de su pueblo, por muy densas que estén las tinieblas o la oscuridad o la neblina, por muy densa que esté también la persecución y ya estuvieras tú casi desmayado, no te dejes caer. Levántate, sigue adelante, toma de la vida eterna. Este mensaje fue enviado a describir los crímenes, pronunciar la destrucción total sobre los edomitas por un maltrato hacia el pueblo de Dios. Brevemente te voy a decir lo siguiente. Los edomitas se opusieron a Saúl allá por el año 1043 al 1011 antes de Cristo. Ponme atención. Fueron sujetados bajo David allá por el año 1011 al año 971 antes de Cristo. Fueron sujetados a Salomón allá por el año 971 al año 931 antes de Cristo. Pelearon en contra de Josafat allá en el año 873 al año 848 antes de Cristo. Y exitosamente se rebelaron contra Joram en el año 853 al año 841. Fueron conquistados una vez más por Judá bajo Amasías en el año 796, entre el año 796 y el año 767 antes de Cristo. Pero volvieron a ganar su libertad durante el reinado de Acaz en el año 735 al año 715. Más tarde, los edomitas controlaron a Siria, Babilonia en el quinto siglo antes de Cristo. Los edomitas fueron forzados por los nabateos a dejar su territorio. Se mudaron a la zona de Palestina del sur y llegaron a ser conocidos como los edomitas. Escucha, Herodes el Grande era un edomita y se convirtió en un rey de Judea bajo el reinado de Roma en el año 37 antes de Cristo. Y en un sentido, la enemistad entre Esaú y Jacob que leemos en Génesis continuó en el intento de Herodes por asesinar al Señor Jesús. De esta manera irónica, los edomitas aplaudieron la destrucción de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, y eso nosotros lo podemos corroborar en el Salmo 137 versículo 7. Pero murieron muchos de ellos tratando de defenderla allá en el año 70 después de Cristo. Después de ese entonces ya no se volvió a oír de ellos, tal como Abdías predijo que ellos serían cortados para siempre. Eso lo encontramos en el versículo 10 del libro de Abdías. Y ni aun el resto, ¿verdad?, quedaría de la casa de Esaú. Bueno, ¿cuáles son los temas históricos y teológicos que vamos a estudiar en este libro de Abdías? El libro es un estudio de casos que nosotros leemos en Génesis,
capítulo 12, versículo 1 al 3, con dos temas interrelacionados. El juicio de Edom por parte de Dios por maldecir a Israel. Al parecer esto se le dijo a Judá y así le proporcionó confianza de que el día de Jehová se acerca. Traía juicio sobre Edom por su orgullo y por su participación en la caída de Judá. La restauración de Judá, esto incluiría el territorio de los edomitas, que vamos a estudiar en el versículo 19 y hasta el versículo 21, y lo vamos a comparar con Isaías en el capítulo 11, versículo 14. La bendición de Abdías incluye el cumplimiento cercano de la derrota de Edom en el versículo 1 hasta el versículo 15. Y bajo el ataque de los filisteos y árabes, que lo vamos a comparar en el segundo libro a los Crónicas, en el capítulo 21, versículo 8 hasta el versículo 10. Y el cumplimiento lejano del juicio de la nación en el primer siglo después de Cristo. Y la posesión final de Israel en el versículo 15 al 21. ¿Cómo podemos interpretar este libro? Sabemos que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, pero la impactante semejanza que nosotros encontramos en este precioso libro de Abdías, en el versículo 1 hasta el versículo 9, que podemos decir que es la primer parte de este aviso, lo podemos comparar con Jeremías capítulo 49, versículos 7 al 22. Podemos preguntarnos, porque son muy parecidas estas dos porciones, ¿quién tomó de quién? Es decir, ¿Jeremías copió a Abdías o Abdías tomó de lo que escribió Jeremías? Suponiendo que no hubo una tercera fuente en común, es decir, que alguien lo narró, parece que Jeremías, el profeta Jeremías, tomó de lo que escribió Abdías y fue apropiado de Abdías, por supuesto, debido a que los versículos compartidos en Abdías forman una unidad, es decir, todo completito, mientras que en Jeremías están dispersos en otros versículos. Podemos nosotros trazar este pequeño libro de Abdías en 5 o 4 partes. El primer anuncio del castigo a esta nación, del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. El segundo anuncio de castigo a esta nación, que sería del capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 7. Y el anuncio del castigo, acusación y la advertencia, que la encontramos desde el versículo 8 hasta el versículo 15. La promesa de restauración y victoria para Israel, la encontramos desde el verso 16 hasta el verso 18. Y la promesa de restauración y reinado de Jehová, que la encontramos desde el verso 19 hasta el verso 21. Es mi oración, con todo mi corazón se los digo, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a profundizar la palabra de Dios y que veamos la riqueza espiritual que hay en cada uno de los libros de la Biblia. Si te ha costado trabajo, si te cuesta trabajo, no te desanimes. Muchas veces estamos acostumbrados únicamente al mensaje del domingo, a 1 o 2 versículos y ahí se acabó. Entonces no hay una anemia espiritual en tu vida. Yo te animo a que continúes estudiando, a que no te desanimes y que vivamos la palabra de Dios. Santos hermanos en la fe, ahora sí, vamos a Abdías, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, que es el primer anuncio del castigo a esta nación. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado.
Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Amados hermanos en la fe, esta visión, que es el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que vemos en este libro, esta visión la tuvo este profeta. Nosotros podemos compararla en Habacuc capítulo 1, versículo 1, en donde también este profeta Habacuc, ¿verdad?, en relación a la visión, es un acontecimiento sobrenatural, es la palabra profética que venía de Dios y muchas veces venía en una visión. Santos hermanos en la fe, Jehová el Señor es quien habla. Vuelvo e insisto, este libro tan maravillosamente inspirado por el Espíritu Santo es un libro que debemos dejar que el Espíritu Santo nos anime a perseverar, a insistir en la santidad, a vivir en santidad. Haciendo un pequeño paréntesis, si nosotros leemos Efesios capítulo 5 versículo 1 y por lo menos hasta el versículo 15, que es la primer parte de ese capítulo, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo insiste en que nosotros abandonemos la antigua manera de vivir, que ya no somos como los que antes éramos. En Romanos capítulo 5 y 6, el apóstol Pablo también nos invita a no vivir ya como antes vivíamos, es decir, para el pecado. Ahora que nosotros hemos sido identificados antes en Adán, en una vida sin Cristo, ahora somos identificados en un segundo Adán, en el Señor Jesucristo, que de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, nos ha dado somos una nueva creación y creados para obras de justicia. Somos hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 1:12. Ahora, las batallas que nosotros sufrimos como cristianos, como hijos de Dios, no se van a acabar hasta que la iglesia sea arrebatada o hasta que tú partas de este planeta. La persecución que tú vas a tener, que eres objeto porque eres cristiano, te vuelvo a decir, no se van a acabar hasta que tú partas de este planeta o nos llegue el rapto, el Señor nos arrebate. Entonces, en el tiempo que nosotros estamos en este planeta, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1, primera carta a los Corintios capítulo 6, se nos es dado el Espíritu Santo para que more dentro de nosotros y que esa energía, poder, que es el mismo poder que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Efesios 1 y 2, es el mismo poder que nos da la energía, el poder, el dominio propio para no responder a la carne. En medida que tú vas continuando en santificación, algunos teólogos la llaman santificación progresiva, te llevará de victoria en victoria. Entonces, amado hermano en la fe, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Intelectualmente muchos entienden que son salvos. Intelectualmente muchos entienden que estamos en un planeta en donde está siendo concesionado, ¿verdad? Está gobernado, dice Efesios capítulo 2, por el Dios de este siglo. Entonces, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, a muchos se nos llega a olvidar que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y podemos desesperarnos, angustiarnos, llenarnos de conmoción algunos de ustedes, ¿verdad? Y cuando vamos a orar en la oración, viene un refrigerio, un descanso, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el propósito de ello es gobierne nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Qué te quiero decir? Tal como escribe el apóstol Pedro en su primer carta, en el primer capítulo, como lo escribe Santiago, Jacobo, el medio hermano de Jesús, si se presentan pruebas, debes de responder con una actitud de gozo,
no un gozo ficticio, sino un gozo sincero, un gozo honesto, dado por el Espíritu de Dios que has pasado en oración. Esto pudiera ser completamente algo que no se puede realizar, algo utópico, pero sí se puede realizar cuando tú dejas al Espíritu Santo que en medio de pruebas, de tribulaciones, de persecuciones, el Espíritu Santo gobierne tus emociones. La nación de Israel, que después de una disciplina, después de un tiempo que padecieron muchas cosas adversas, fue atacada, ¿verdad? Por su hermano, ¿verdad? Su hermano gemelo, la nación, los edomitas. Les estorbaron, se burlaron, odiaron completamente a esta nación. Te insisto, solo el Espíritu Santo nos puede, ¿verdad?, de alguna manera completamente gobernar y saturar para continuar en esta batalla de la fe. Esta visión de Abdías que yo te digo, dice la palabra de Dios, visión de Abdías, es una visión que Dios da a este profeta. Y dice la frase, capítulo 1, versículo 1, Jehová el Señor ha dicho. Esta expresión es muy recurrente entre los profetas para indicar que el profeta transmite lo que Dios le había dicho. El profeta, como mensajero llamado y enviado por Dios, comunica el mensaje divino que a continuación vamos a leer nosotros en el versículo 2. Le fue dado de manera sobrenatural por parte de Dios. Y no estuvo, escucha con atención, Abdías no habló de su carne. Abdías no dijo, es que ya Dios nos va a hacer justicia. No habló en un sentido de venganza o de desespero o de cansancio, de decir, ya Dios mío, el Señor dice que ya va a tomar sus cosas. No, habló de lo más profundo de su corazón, de lo que le había dicho el Espíritu Santo, usando su boca, diciéndoles, Dios no se ha olvidado de nosotros, ya viene la recompensa. No fue Abdías motivado por deseos impuros de venganza. Pero primeramente Abdías describe en el contexto, Dios está reclutando naciones para que se levanten contra los edomitas. Recordamos pues que de acuerdo a lo que leímos en Génesis capítulo 25 versículo 30 y en el capítulo 36 versículo 1 del libro de Génesis, los edomitas son descendientes de Esaú. Pero veamos entonces, dice la Biblia, visión de Abdías, es decir, revelación de parte de Dios en los labios de Abdías. Jehová el Señor, de acuerdo a lo que hemos estudiado entonces, se refiere, esto es lo que el Señor quiere que sepan. Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová. ¿Qué significa el pregón de Jehová? La noticia, el mensaje, la exhortación a las naciones que se levanten contra los edomitas. Dios estaba a través de los labios del profeta diciéndole no a los de Israel, no a los descendientes de Jacob, a los amigos, a los compadres, a los socios, a los que comían con ellos, con los edomitas, a sus mismos socios les decía, levántense porque a ustedes los voy a usar para ir en contra de su propio socio. ¿Qué te quiero decir? Que una nación, una persona que se va en contra de un cristiano, Dios usará a sus propios amigos, a sus propios allegados, de los enemigos del pueblo de Dios, para destruirlos. Muchas veces. Bien lo dijo el Señor Jesucristo. Un reino dividido entre sí está pronto a destruirse, a separarse. Este llamado era para que se levantaran las naciones y el mensajero había sido enviado a estas naciones. Aquí el profeta Abdías habla como miembro de la comunidad de profetas que interpretan el mensaje divino y luego proclamar el mensaje especial. Algo así, más o menos, el mensajero. Dios está llamando a juicio.
Dios está llamando a las naciones a juicio. Levántense, levantémonos contra este pueblo en batalla. Dios mío, los motivos egoístas de los enemigos de los edomitas fueron objeto de control divino a través de los mensajeros que Dios envió para hacer cumplir sus propósitos soberanos. Dios, tú estás viendo a la persona X, Dios mío, ¿cómo es posible que se siga burlando de los cristianos? Dios mío, Panchito, fulanito, mira nada más cómo le va bien, y todavía fulano con mengano se emborracha, se drogan, son adúlteros, Dios mío, violentos, se burlan de nosotros los cristianos. Y cuando tú tienes paz, Dios mío, gracias papá, porque me has dado el Espíritu Santo. Gracias Señor porque ya permitiste una disciplina en mi vida muchas veces. Gracias papá porque dejas que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Ahora, la paz que tú me has dado, en esa paz tranquila, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, van a ser causa de su destrucción. Fíjate nada más. Es lo que ocurrió acá. Los propios amigos de mis enemigos van a ser causa de, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo en esta porción escritural? Dios le habla a los edomitas a través de su profeta. Y por lo general, el discurso profético considera a una nación como un colectivo. Edom es un insignificante entre las naciones. De hecho, es despreciada. Y este versículo destaca la condenación a una nación orgullosa, señalando su destino fatal. Será empequeñecida porque se enalteció a sí misma. Será menospreciada porque se enseñoreó sobre otros, es decir, a través de la idolatría. Y el mensaje profético de hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios lo encontramos en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Tiene carácter universal, puesto que ahora Jehová juzga a los edomitas con base en este presupuesto moral para las naciones. Escúchame con atención. En la ira del hombre, dice Santiago, no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago les está diciendo a los judíos que se convirtieron a Cristo: si tú estás enojado y quieres venganza, Dios no va a actuar. Porque en lugar de ser bendición para tu vida o tener un descanso, te vas a ensorbecer, ¿verdad? Si alguien te hizo algo, ha habido una injusticia en tu vida, si alguien se burló, te ha robado, fue un obstáculo de bendición, ¿verdad? Para obstruir a la bendición en tu vida, y tú estás, Dios mío, hasta se te salen los ojos, ya que venga juicio sobre él, no va a ocurrir. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hasta que tu corazoncito haya perdonado, hasta que tu corazoncito esté ya restaurado, entonces si Dios quiere, te dejará ver ese juicio, esa ira descargada sobre tus enemigos, porque Dios es quien es nuestra venganza. Él pelea nuestra batalla, Él va a la delantera. Pero si tú estás empeñado, ¿verdad?, en que mira qué injusticia, y mira nada más, y estas personas, y mira el mundo cómo está empeñado, y mira, y nosotros, pobrecitos de nosotros, no va a ocurrir nada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si en algún momento de tranquilidad ya tu corazoncito, si Dios quiere, como sucedió con los edomitas, ¿verdad?, que Dios descargó su venganza sobre ellos, gloria a Dios. El mensaje es que Dios no se olvida lo que has padecido, lo que has vivido en Cristo Jesús, el rechazo, que te portaste mal, ya te disciplinó el Señor, que cometiste pecado, tampoco se olvida el Señor, recoges tu consecuencia de pecado, pero ahora estás en restauración, que aquellas personas que fueron contra ti, Dios no se olvida de ello. En Abdías capítulo 1, versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra?
Fíjate, el pueblo de Dios, los descendientes de Jacob, los descendientes de Esaú, dos naciones que peleaban. Entonces, los descendientes de Esaú, los edomitas, se trasladaron, como lo vimos, ¿verdad? Estorbaron al pueblo de Dios, vivían al sur del Mar Muerto, les estorbaron en su camino, en el momento difícil de los descendientes de Jacob, Israel. Ellos también se burlaron, ellos fueron mala onda. La causa de todo ello tiene origen, sí, desde la caída humana, el pecado. Pero Esaú era un soberbio, orgulloso, altivo. Y la soberbia, ¿verdad?, denota presunción. Hay personas soberbias que son intolerantes y tienen un exceso de confianza. Y la soberbia es la peor consejera a una directriz en la vida, ya que ninguno de sus consejos es cierto. Una persona que dice aquí la Biblia, que ellos estaban engañados en su corazón, dice Abdías, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Vamos a ver un ejemplo del que describe Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios lo conoce. No hay nada más destructivo en la vida de una persona que se confíe en sí misma, en lo que ha logrado, en donde vive, en donde se sienta, y que diga: tengo este terrenote, es un ejemplo, tengo tantas riquezas, con mi dinero yo hago lo que quiero, tengo influencias, tengo políticos a mis pies, puedo decirlo, he pagado sus campañas, he hecho aquello, me he burlado de tantas personas porque yo con mi dinero hago lo que quiero. Me burlo hasta de los cristianos, me burlo de aquellos y lo otro. ¿Qué peor consejo? Jeremías 17:9 dice la Biblia entonces: engañoso es el corazón. Esta palabra engañoso se traduce del hebreo al lenguaje actual español como insidioso, torcido, fraudulento, manchado. Y la palabra perverso se traduce del hebreo al lenguaje actual español como débil, ¿verdad?, calamidad, desahuciada, desesperado, doloroso, perverso, algo incurable. Es decir, insidioso, torcido, fraudulento es el corazón. Y el corazón es el centro de las emociones, más que todas las cosas, y incurable y perverso. No solo el alma del no regenerado, es decir, del no cristiano, está corrompida por el pecado, sino que está envuelta en capas de mentiras. Esta falsa seguridad prepara al hombre para la ruina y para que la ruina sea peor cuando llegue. Los tesoros de la tierra que pudieras amontonar y sentirte con mucha seguridad, los ladrones en algún momento pueden entrar y robar, y por tanto no es sabio que confíes como los edomitas. No te estoy diciendo que no seas previsor, que confíes con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Dios mío, ay, el dólar, ay, los euros, ay, mis negocios, esto, tengo mis influencias. Porque tarde o temprano se pueden disipar si Dios quiere. Los edomitas estaban orgullosos de su dinero, orgullosos de amontonar riquezas, orgullosos de sus influencias. Vivían en la cúspide, vivían completamente en las montañas, en cuevas a manera de picos que era difícil entrar, eran seguras de acuerdo a su perspectiva. Esta seguridad, Abdías 1:3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará de la tierra? Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Esto es algo tremendo, porque Edom vivía en las hendiduras de las peñas, como les digo, porque particularmente los edomitas se habían establecido y fortalecido en la dicha aérea y habían construido una fortaleza.
donde más tarde se construyó la ciudad de Petra, de los nabateos. Esa zona era caracterizada por la seguridad militar que ofrecía y la superioridad geográfica en relación con otros lugares. La ciudad capital de los edomitas era Petra y estaba asentada sobre un terreno escabroso en las montañas, lo cual hacía prácticamente impenetrable. Y esto daba a sus habitantes una sensación de seguridad y suficiencia en ellos mismos. Los montes filosos que rodeaban la formaban abismos hasta de 1700 metros de profundidad y rodeaban como una fortaleza segura de la cual se sentían orgullosos. Los edomitas confiaban en sus riquezas. Los edomitas confiaban en las casas y en las propiedades que tenían llenas de seguridad. Hombres armados, pero ellos eran malos de corazón. Se burlaban de Dios. Hacían a un lado el mensaje de salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? ¿De qué le sirve a una persona decir, sabes, tengo riquezas, tengo aquello, tengo lo otro, y en el mínimo detalle que te mueve en el tapete empieza tu fe a derrumbarte? Es el tiempo, amados hermanos, de nosotros fijar completamente nuestros ojos en Jesús. El mensaje que está aquí, que también es enseñanza para nosotros, es: no confíes en los príncipes, no confíes en el dinero, no confíes tampoco en las posesiones materiales. Confía en Jehová de los ejércitos. Ellos andan en caballos, ellos andan en carretas, ellos andan en tantos ejércitos y confían en ellos, en sus carros. Mas nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. El pueblo de Dios necesita despertar, amado hermano, en la fe que me escuchas. En cualquier momento que se viene una situación difícil, no dejes mudar tu fe, tus ojos en Jesús. Los edomitas pudieran vivir completamente, ¿sabes cómo? Con todo, con la nevera llena, con dinero en la cartera, con propiedades, y decir, si viene otra pandemia, si vienen 2, 3 o 3 meses, ahí tengo mi guardadito. Como el maná, se les puede echar a perder. Esaú y Jacob, los dos conocían las promesas. Esaú desechó a Jehová. Jacob, con todo y que era mentiroso, no es permiso para pecar, con todo y lo que él hacía de malo, su corazón se inclinó después de que luchó con el ángel de Jehová, al mismo Jehová de los ejércitos. Hoy el llamado es, amado hermano en la fe, a no confiar, a no poner los ojos de una manera como Dios en las cosas materiales, sino en Jehová de los ejércitos. Amados hermanos en la fe, es el tiempo de despertar, pelear la buena batalla de la fe, a echar mano de la vida eterna. En la siguiente ponencia vamos a continuar con esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, papá, porque en esta mañana sigues hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Papito, hoy en esta mañana, en tiempos en donde el mundo está siendo sacudido y los corazones se están mostrando, hoy también nosotros queremos que tú nos dejes ver nuestro corazón y que sea tu Santo Espíritu que nos siga guiando. Hoy, papá, en el nombre de Jesús, muchos de los que estamos en este lugar, por causa de la presión que el mundo ejerce, por la causa que el mundo está ejerciendo en ellos, muchos de los que están en este lugar y de los que están viendo este programa están siendo atemorizados, otros cansados. Hoy el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, a continuar peleando la buena batalla de la fe, a llegar hasta la meta, a perseverar. El mundo se está colapsando. Dios está llamando a las naciones, y entre las propias naciones enemigas del pueblo de Dios, Dios las usará para destruirlas.
Hoy el llamado es para que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, en cualquiera que sea nuestra situación, no sea arrebatada la paz que nos ha dado Dios, sino cimentada en nuestro corazón. Hoy muchos de los que están aquí en este lugar se han olvidado de la comunión con el Señor. Se han olvidado completamente de clamar a Jehová de los ejércitos. Y han concesionado, han dado lugar a su vida al pecado, a la fornicación, al adulterio, para traer un consuelo en su carne, una paz en su carne. Pero es la paz que el mundo da. Y Jesús da la verdadera paz. Hoy como iglesia nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, revisa nuestras vidas, habla nuestro corazón. Y hoy en esta mañana queremos levantar manos santas. Queremos completamente ponernos a cuenta, porque los días están siendo acortados. Y hoy es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hablando primeramente a la iglesia. Purifícate, santifícate, persevera. Y por muy hondo que esté el lodo, por muy difícil que sea la situación, no te olvides de Jehová de los ejércitos. No te olvides de tu Salvador. Descansa en Él. Él enjugará toda lágrima. Él sanará y restaurará cada corazón. Pero no desmayes. Y así como estamos también nosotros en este día, Dios está llamando a los corazones a recibir a Jesús como su Señor y como su Dios, a confirmar la fe. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Muchos han escuchado el mensaje de salvación, pero pocos son los que han tomado la decisión de seguir a Jesús. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día de decir, Jesús, entra en mi corazón. Porque los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero hay perdón en la sangre de Jesús. Jesús no quiere condenarte. Jesús vino a salvar lo que se vea perdido. Y desde ahí, desde tu lugar, es un llamado para que confirmes tu fe, para que recibas a Jesús como tu Señor y Dios. Y digas esta oración: Señor y Dios. Dila, hijo. Dila, hija. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy creo que juntamente con Cristo he muerto a una vida que yo llevaba pecado. Y que así como Jesús resucitó, hoy nazco de nuevo. Hoy el Espíritu Santo entra en mi vida, siendo yo ahora nueva criatura. Soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.